Bueno, buenos días a todos. Vamos a arrancar la primera clase de sistemas con microprocesadores y microcontroladores. Durante esta primera hora vamos a hacer una presentación de lo que es el contenido de la asignatura, los objetivos, quiénes son los docentes y cuál va a ser la organización de la cátedra. Y a partir de un breve receso de unos 5 minutos, a partir de las 9, estaremos ya con el primer tema. Entonces, lo que decía que vamos a hablar en esta primera hora, una introducción a qué se trata la asignatura y toda la información general que ustedes necesitan para cursar la asignatura. Cuáles son las reglas de cursado, cuáles son las condiciones para aprobar. Este curso trata de dos temas, básicamente, que son variantes de lo mismo. Trata de cómo funcionan los microprocesadores y de cómo funcionan los microcontroladores, ¿sí? Los microprocesadores son procesadores integrados en una pastilla, ¿sí? Un procesador es un circuito electrónico que tiene la capacidad de procesar información, de procesar datos. Es el núcleo de todas las computadoras que nosotros conocemos. Está compuesto, vamos a ver, por un conjunto de registros, ALUs y una ALU que va a ser la que se encarga de hacer las operaciones y un sistema de control para coordinar todo eso. Los microprocesadores son el núcleo de lo que vamos a llamar los sistemas de propósito general. Por ejemplo, las computadoras que ustedes están utilizando en este momento, los que estén usando computadoras. Y los que estén usando teléfonos y celulares cada vez están más cerca de ser también un sistema de propósito general. En el mundo de las computadoras, eso es lo más difundido, o lo más conocido por el público en general, pero no se acaban ahí las computadoras. Tenemos muchas otro tipo de computadoras que se llaman microcontroladores. En los microcontroladores lo que tenemos integrado en el chip ya es toda la computadora. Para pasar de un microprocesador a un microcontrolador debemos agregar memoria y periféricos de entrada-salida, ¿sí? Entonces, un microcontrolador va a ser un microprocesador, el que vimos antes, más la memoria, más todos los periféricos. Y entonces ya estamos hablando de una computadora completa integrada en un chip. Estos tipos de dispositivos se utilizan mucho en lo que se llaman sistemas embebidos, que son la contrapartida a los sistemas de propósito general. Los sistemas embebidos son computadoras diseñadas para un propósito específico, ¿sí? Que están normalmente embebidas en la aplicación, o sea, sirven para esa aplicación en particular. Decíamos sistemas de propósito general. Los sistemas de propósito general son lo que nosotros normalmente llamamos computadoras, o es lo que estamos acostumbrados a denominar computadoras. Los procesadores más habituales en las computadoras son los Pentium, Athlon, Celeron, algunos de ellos deben de haber escuchado hablar. Pueden ejecutar diferentes programas de características muy diversas, como puede ser un sistema de base de datos, un navegador web, programas de simulación, ¿sí? Y normalmente pueden ejecutar esos programas, en determinado momento ejecuta un tipo de programa y en determinado momento ejecuta otro tipo de programa. Normalmente hoy están caracterizadas por la performance, o sea, por la capacidad de cálculo. Son computadoras o son sistemas de alta capacidad de procesamiento comparadas con su contrapartida, y el foco más grande de este tipo de computadoras lo van a ver, pues vamos a ver algunas características, pero en general a estos sistemas lo van a estudiar más en detalle en la próxima asignatura que dicta la materia, que dicta la cátedra, que es arquitectura de computadoras. Nosotros, por el contrario, nos vamos a enfocar más en los sistemas embebidos. Los sistemas embebidos son un microcontrolador. En general, hay sistemas embebidos que usan microprocesadores, pero en general lo normal es usar un microcontrolador. Es decir,
toda la computadora en una pastilla, y a eso se le agrega la electrónica necesaria para poder interactuar con lo que sea la solución que queremos dar, ¿sí? La electrónica, el microcontrolador, el software, está todo adaptado a una aplicación específica. Y muchas veces tenemos este tipo de sistemas electrónicos escondidos y no nos damos cuenta, ¿sí? Por ahí algunos que son más curiosos sí empezaron a escuchar de que hay computadoras por todos lados, pero eventualmente no dimensionan la cantidad de computadoras o dónde hay computadoras. Por ejemplo, ¿qué opinan ustedes de los autos? ¿Hay computadoras en los autos? Sí, Sí, profe. ¿Alguien sí. se arriesga a decir cuántas? Y depende Depende de la tecnología que tenga el vehículo. Perfecto. Tiren un número. 1, 10, 100, 1000. y bueno, por lo menos tiene una computadora que controla el motor y otra de confort, como mínimo. Perfecto. La computadora que controla el motor es lo que normalmente se llama ECU, computadora de inyección de combustible. Y una que controla el confort. Un auto razonablemente moderno, de gama baja, tiene en el orden de 10 a 15 computadoras. Y un auto de gama alta puede llegar a tener 50 o 60. Además de la que controla el motor, van a encontrar una que controla la caja de cambios, van a encontrar otra que controla los sistemas de ABS, de frenado, van a encontrar otra que controlan... eh, eh, ay, se me está yendo ahora. eh, en algunos casos hasta los sistemas de suspensión. Eh, Realmente hay muchas computadoras trabajando entre sí. Típicamente casi cualquier auto moderno tiene una que controla el tablero. El sistema de instrumentos que ustedes tienen es una computadora totalmente autónoma, ¿sí? Y un auto moderno es, desde hace 25 años a esta parte, o 30 años a esta parte, o sea, no estamos hablando de desde que nosotros los vemos puestos como una pantalla de presentación de datos en el frente del tablero. Estamos hablando de un auto modelo 90. Ya ese tipo de autos, y autos más viejos también, son en realidad una red de computadoras. Son una serie de computadoras que tienen funciones específicas y que se comunican a través de una red de datos especialmente diseñada para las características en las que estamos trabajando, ¿sí? Esto mismo se replica si ustedes estudian cualquier sistema de transporte moderno, un avión, un tren, creo que en algunos casos hasta las bicicletas, ¿sí? Ahí sí ya tenemos que hablar de gamas altas, pero eventualmente es muy habitual encontrar muchas más computadoras embebidas de las que nosotros podríamos creer. Hoy por hoy casi cualquier electrodoméstico tiene una computadora embebida, aun cuando nosotros no lo veamos, ¿sí? Cualquier microondas tiene una computadora. Los sistemas embebidos, este tipo de sistemas que estamos hablando, normalmente tienen algunas características muy distintivas respecto a lo que son las computadoras de propósito general, que hacen que cambien su forma de diseño y sus requerimientos y su forma de trabajo. La mayoría de los sistemas embebidos son reactivos, es decir, responden a un estímulo externo, ¿sí? Si ustedes piensan los ejemplos que acabamos de hablar del auto, del motor, de los sistemas de freno, de una heladera, de un microondas, de cualquiera de todas esas cosas, normalmente el sistema embebido es un sistema de control, o sea, es un sistema que acciona determinados elementos como respuesta a cosas que suceden en el medio en el que están embebidos, ¿sí? En el caso de la computadora de un auto, graduar la cantidad de combustible y graduar otros parámetros del motor en función de la potencia que queremos obtener. En el caso de la heladera, encender o parar el sistema de frío o regular, en las heladeras más modernas, se regula la cantidad de frío que genera el sistema de frío en función de cómo va variando la temperatura ambiente. Pero siempre van a estar reaccionando a un cambio del medio. Y en muchos casos esa reacción va a tener que cumplirse en un tiempo totalmente determinado, ¿sí? Un sistema de frenado de ABS, que son los ejemplos típicos de un sistema de tiempo real,
debe accionar los frenos a partir de los 100 milisegundos de que uno apretó el pedal y en menos de 250 milisegundos. ¿Sí? No puede reaccionar ni demasiado pronto ni demasiado lento. Tiene cotas muy definidas. Es bastante habitual obtener cotas de máximo tiempo de respuesta, pero también existen sistemas en los que hay que cumplir cotas de tiempo mínimo de respuesta. Lo cierto es que estos sistemas entonces se denominan sistemas de tiempo real porque están acotados en el tiempo en el que deben de responder. ¿Sí? Y no todos los sistemas embebidos son de tiempo real, pero sí es muy habitual encontrar sistemas embebidos que tienen estas características de tiempo real. Decíamos que las computadoras suelen estar medidas las computadoras de propósito general suelen estar medidas por la capacidad de procesamiento, suele ser una de las características distintivas. Por el contrario, en los sistemas embebidos, las características son otras. Es muy habitual encontrar sistemas embebidos pequeños, livianos y en muchos casos alimentados por baterías, ¿sí? Por lo cual el consumo de energía pasa a ser una característica muy significativa. Es habitual que el ambiente en el que esté embebido el sistema embebido sea un ambiente agresivo, entonces deba de estar adaptado a problemas de calor, vibración, corrosión, variaciones de tensión, interferencias de rayos X, interferencias de radiofrecuencia, ¿sí? En muchos casos se necesita que tengan confiabilidad en operaciones críticas y como son pequeños, normalmente son sistemas que se producen en masa y por lo tanto son muy sensibles al costo de fabricación, ¿sí? No es lo mismo hablar del costo añadido, porque además como no los vemos en muchos casos en el producto final, realmente no pueden aumentar el costo del producto final, ¿sí? Ustedes no van a estar dispuestos a pagar una heladera más cara porque tenga una computadora para controlar el sistema de temperatura, porque no la ven, básicamente, ¿sí? Entonces, los costos de fabricación en los sistemas embebidos es una característica mucho más ajustada que en los sistemas de computación general, ¿sí? El costo siempre es un tema que define un sistema, pero en el caso de los sistemas embebidos es una variable mucho más importante. Bien, nosotros en particular vamos a estar estudiando las características generales de los sistemas embebidos, de los microprocesadores y de los microcontroladores. El objetivo de la asignatura es que ustedes entiendan los elementos fundamentales de todas estas cosas, pero vamos a seguir un procesador en particular y una placa en particular para hacer los ejemplos y para hacer lo que se llama una bajada a tierra de las cosas que explicamos, ¿sí? Entonces, si bien el foco de la asignatura está puesta en las características, digamos que teóricas, de cómo funcionan estos sistemas, vamos a estar estudiando un procesador en particular como un ejemplo de aplicación. El procesador que nosotros vamos a estar estudiando es de la marca ARM. Es un procesador ARM. Ahora vamos a explicar bien qué es un ARM. Todos deben de haber escuchado hablar de ARM, aunque no sepan exactamente qué es, ¿sí? Y ahora que está más de moda con las últimas noticias de Apple, si es que los vienen siguiendo, más todavía. ARM es una empresa que se dedica a vender ingeniería de procesadores. ARM no fabrica chips. ARM lo que hace es diseña el microprocesador, diseña el microcontrolador y lo licencia. Es decir, si ustedes tienen acceso a una fábrica de semiconductores, a una foundry, pueden licenciar el diseño de ARM y fabricar sus propios chips bajo el estándar de ARM. Esta empresa se convirtió rápidamente en un estándar en lo que son sistemas embebidos, ¿sí? Los sistemas embebidos dijimos que son sistemas desarrollados a medida, donde el software
no depende del usuario, sino que depende de la aplicación, y eso hace que para un fabricante de un sistema embebido sea muy fácil cambiar de marca de procesador, o cambiar de tipo de procesador, o cambiar de arquitectura de procesador, ¿sí? A diferencia de los sistemas de propósito general, donde dependemos de las preferencias de los usuarios, del software que venía usando, ¿sí? De una serie de compatibilidades. Pero, ¿qué sistema operativo utiliza internamente la impresora? ¿Sí? Las impresoras pueden tener un sistema operativo de tiempo real adentro. A ustedes no les preocupa siempre y cuando lo mandan a imprimir, imprimen, ¿sí? Entonces, sistemas embebidos, como pueden ser impresoras, heladeras, todo este tipo de cosas, es muy fácil decir, dejamos de usar un procesador de marca Intel y empezamos a usar un procesador Motorola porque las características económicas, técnicas nos convienen, ¿sí? Por esa razón, las propuestas de ARM se adoptaron muy rápidamente en los sistemas embebidos. ¿Por qué? Porque permitía cambiar de fabricante sin tener que cambiar el software. Como el procesador hablaba siempre el mismo idioma sin importar el fabricante que lo fabricara, para los desarrolladores de sistemas embebidos esto era una gran ventaja. Entonces, los fabricantes de sistemas embebidos empezaron a exigirles a los fabricantes de microcontroladores o empezaron a demandar microcontroladores basados en arquitectura ARM. Y esto hizo que se conviertan rápidamente en un estándar. Primero, en lo que era toda el área de celulares, al tener un soporte rápido de Android para este tipo de procesadores, facilitó que entraran en el mercado de los celulares y después en el mercado de los sistemas embebidos. Y hoy, si ustedes están siguiendo las notas del área, está empezando a amenazar seriamente a lo que es Intel en las computadoras de propósito general, ¿sí? Si escucharon hablar de el Apple M1, es un microcontrolador con arquitectura, es un microprocesador con arquitectura ARM. En el caso de los microcontroladores, la línea vigente, el M1 es ARM, exactamente, Francisco. Sí, sí. Apple decidió un plan de migración en 2 años de mover todas sus computadoras de arquitecturas Intel a arquitecturas ARM. Para el final de la asignatura, en realidad para el primer parcial, ustedes deberían de empezar a dimensionar las implicancias de ese tipo de decisiones, y para el final de arquitectura deberían de tener en claro realmente la envergadura de ese tipo de movimientos, ¿sí? Decía que en los microcontroladores la oferta de ARM lleva el nombre de Cortex en general, y vamos a encontrar una serie de letras y números después, algo así como M0, M4, R7, ¿sí? Ya vamos a ver más o menos en qué se diferencian cada uno. Nosotros en particular lo que vamos a utilizar va a ser un Cortex M4, y dentro de lo que es microcontroladores de ARM, el estándar de ARM, el estándar de Cortex, va a definir al microprocesador y todos los componentes periféricos van a depender de cada fabricante, ¿sí? Entonces vamos a tener lo que es el microprocesador, que es el que ejecuta el programa estándar. Vamos a poder cambiar de un procesador a otro indistintamente, sin importar el fabricante, y lo que vamos a tener que ajustar son los periféricos, o poder elegir los periféricos que mejor se adaptan a nuestra solución. Esto es más o menos lo que le decía. Estas son las familias de los procesadores Cortex de ARM. ARM tiene 3 familias principales: los Cortex M, que son para aplicaciones de sistemas embebidos; los Cortex R, que son para aplicaciones de tiempo real; y los Cortex A, que son los que probablemente todos tienen en sus celulares, ¿sí? El chip M1 y cualquiera de los que tengan en sus celulares van a ser variantes de Cortex A, ¿sí? Son procesadores enfocados en
Aplicaciones de propósito general son procesadores que pueden correr sistemas operativos basados en Linux. Y hoy por hoy en Windows también, ¿sí? Hay variantes de Windows para Cortex-A. Las familias R son procesadores que ya entran en el ámbito de los sistemas embebidos, pero son sistemas embebidos de alto requerimiento de cálculo. Son sistemas embebidos que suelen hacer procesamiento digital de señales. Entonces, para implementar ese tipo de operaciones hace falta un poder de cálculo bastante importante. Y en el caso de los procesadores Cortex-M, son aplicaciones que no requieren procesamiento de señales, son aplicaciones de lógica, simplemente, y son los que tienen menores capacidad de procesamiento. De todas formas, dentro de cada uno de estos hay variantes. Está el M0, el M1, el M7, están el A58, el A... no me acuerdo los números de los A, pero cada uno de esos van teniendo distintas características, ¿sí?, de capacidad. En particular, nosotros vamos a estudiar un procesador dentro de la variante de los Cortex M4, uno en particular, uno con nombre y apellido, uno fabricado por NXP, el LPC 4337. Es un procesador, es un microcontrolador grande, cerca de lo que se llama tope de línea en microcontroladores, o sea, si estuviésemos hablando de autos, estamos hablando de un Mercedes clase C, ¿sí? Es un microcontrolador con buena capacidad de cálculo, con mucha cantidad de memoria, con muchos dispositivos de entrada-salida de distintos tipos, soporta cosas como redes Ethernet cableada, ¿sí? Vamos a encontrar muchas cosas que encontramos en las computadoras de propósito general. No tan fáciles de usar, pero las vamos a encontrar. Eso es el extremo más grande de los microcontroladores. En la otra punta hay extremos, lo vamos a ver más adelante, pero hay microcontroladores muchísimo más chiquititos, microcontroladores que tienen en total 16 patitas, ¿no? Y que pueden pasar por un chip de una compuerta lógica. En particular, nosotros elegimos este microcontrolador porque en realidad elegimos una placa en donde está ese microcontrolador puesto que se llama CIA, ¿sí? CIA con doble A, esta que está acá abajo. Esa placa es una placa diseñada y fabricada por un consorcio entre universidades argentinas y empresas de fabricación de electrónica argentina. Esa placa está diseñada en Argentina, está ensamblada en Argentina, o sea, está fabricada en Argentina, está ensamblada en Argentina y está vendida en Argentina. Fue una propuesta de varias universidades para generar una plataforma común de desarrollo a la cual nosotros adherimos. Nosotros participamos en algo de este desarrollo, pero a nivel software, no a nivel hardware. Es muy difundida en Argentina, eso les va a permitir encontrar ejemplos, encontrar documentación, encontrar otras asignaturas que las usan que les podría servir, ¿sí? Entonces, por esa razón, nosotros adoptamos a esta placa en particular y a este microcontrolador en particular. Es un microcontrolador grande, más grande de lo que nosotros nos haría falta si tuviésemos que elegir con total libertad, pero el hecho de darles esta posibilidad de trabajar sobre una placa estándar en el estado, en el medio académico, por decirlo de alguna forma, valía la pena, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con placas de verdad. Ustedes van a tener unos cuantos laboratorios en los que les vamos a dar una placa y la van a tener que hacer andar, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de la materia? Bueno, el objetivo principal de la asignatura, lo que sí o sí ustedes deben llevarse al terminar de cursar, es entender realmente y cabalmente cómo funciona una computadora por dentro, ¿sí? Además de eso, ustedes van a aprender a programar un microcontrolador en su lenguaje nativo, que es el lenguaje ensamblador. Ustedes van a estar
capacitados para conectar o para entender cómo se conecta hardware a un microcontrolador, cómo hace un microcontrolador para prender una luz, para controlar la cantidad de inyección de combustible, para medir la temperatura ambiente, para medir las revoluciones por minuto de un motor, ¿sí? Cómo hace la computadora para sensar el medio en el que está inmerso y para actuar sobre el medio en el que está inmerso. Van a aprender a manejar el hardware y el software de una placa real basada en un microcontrolador. Y les decía que nosotros les vamos a dar una placa a cada uno y cada uno de ustedes va a tener que desarrollar códigos en las placas y mostrarlos funcionando, ¿sí? No van a conectarle hardware a las placas porque eso es vamos a explicar cómo se conecta y si ustedes lo van a tener que configurar, ¿sí? O sea, ustedes lo único que no van a hacer del proceso es diseñar su placa electrónica y conectar el hardware, pero sí lo van a tener que hacer funcionar a partir del hardware que nosotros le vamos a dar. Y otro de los objetivos importantes que nosotros tenemos en la asignatura, además de estos objetivos de conocimientos adquiridos, es adquirir el ritmo de evolución permanente que marca nuestra profesión. Ustedes van a notar que esto es una asignatura intensa, por ponerlo en un término, no sé si amable o por ahí ustedes lo dirían de otra forma, pero es una asignatura intensa. Se ven muchos contenidos de una complejidad importante en poco tiempo, ¿sí? Razón por la cual tienen que llevarla al día. No es una asignatura para dejar las cosas para mañana. ¿Por qué? Esta es una pregunta que nos hacen y que van a escuchar recurrentemente. Si en Argentina y en Tucumán no se diseña electrónica y no se hace, no se fabrican computadoras, ¿por qué nos vamos a sentar a estudiar cómo funciona un microprocesador? ¿Sí? ¿Por qué no vemos más software y menos de esto? Bien, porque esto es la diferencia entre un ingeniero en computación y cualquier otro ingeniero del área, ¿sí? La diferencia fundamental, la característica que los marca a ustedes como ingeniero en computación es el dominio de hardware. Es entender cómo funciona un microcontrolador, entender cómo funcionan las memorias, cómo funcionan todos los sistemas electrónicos que conforman a la computadora y poder manejarlos y gestionarlos a voluntad, ¿sí? Eso los posibilita a ustedes de desarrollar un sistema operativo, eso los posibilita a ustedes de medir performance, eso los posibilita a ustedes de seleccionar el sistema de cómputo más adecuado en base a un conocimiento real y no a intuición, ¿sí? Entonces, todas esas son características propias de los ingenieros en computación. Los ingenieros en computación tenemos un pie en el software y un pie en el hardware. Aún con el hardware lo compremos y lo usemos y no lo desarrollemos, ¿sí? Pero ese pie en el hardware es lo que nos da la solvencia para resolver determinados tipos de problemas que las otras profesiones no tienen. El que tiene los dos pies en el hardware o los dos pies en el software, le falta una parte, ¿sí? Por supuesto que el mercado necesita de todos, necesita de gente que tenga los dos pies en el hardware, necesita de gente que tenga un pie en el software y un pie en el hardware, y gente que necesita que solo sepa software, ¿sí? El mercado necesita de todos los profesionales, pero nosotros lo que nos distingue es esa característica. De todas formas, eso de que no se diseña electrónica en la Argentina no es del todo cierto y es algo que es fácilmente reversible. Los sistemas embebidos son sistemas de muy bajo costos y la realidad del mundo de hoy, aunque la política a veces nos complica el panorama, es que es muy fácil comprar un componente electrónico en Estados Unidos y que ustedes lo reciban en poco tiempo en Tucumán. Y eventualmente, como ARM vende diseño de electrónica, ustedes también pueden vender diseño de electrónica. Y hay varias empresas en Argentina que sí diseñan sistemas embebidos
que diseñan sistemas embebidos y los exportan al mundo, algunas con un renombre muy importante, como puede ser INVAP, que seguramente alguno la escuchó nombrar, y otras no tan conocidas, como puede ser Zurich, que es una fabricante de porteros IP, de porteros, ¿sí? De sistemas para edificios de departamento para tocar el portero eléctrico, basados en voz sobre IP, que son básicamente líderes mundiales. Lo que pasa es que son aplicaciones muy particulares, no son ampliamente difundidos, no es la industria fuerte, o sea, no es el campo o la exportación de soja, no cabe ninguna duda, pero sí es un área que se puede potenciar y hoy con el trabajo a distancia, ese tipo de cosas, cada vez más. Entonces, ¿por qué aprendemos esto? Porque nos marca como el tipo de profesionales que queremos ser o que nosotros pretendemos formar en la carrera de Ingeniería en Computación y porque hay un mercado laboral muy amplio esperándolos para este tipo de soluciones. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que van a saber hacer al final de la asignatura? Bueno, al final de la asignatura van a poder tomar una placa EDUCIA, que es la que vamos a usar, van a poder escribir y ejecutar programas en lenguaje ensamblador, van a poder controlar algunos de los dispositivos de entrada-salida que están en la placa, algunos lo van a ver en otras asignaturas y algunos los van a tener que aprender solos si les hiciera falta, pero en base a los que van a saber utilizar, ya están capacitados para poder aprender el resto por su cuenta. Van a entender lo que es un sistema de interrupción y van a poder programar rutinas de interrupción. Van a poder manejar temporizadores por hardware para medir tiempos con la mayor precisión posible que les dé el dispositivo electrónico en el que están trabajando. Van a tener la capacidad de desarrollar un proyecto completo de un sistema embebido. Ustedes van a tener que desarrollar un proyecto en papel y lápiz. No lo vamos a hacer construir porque entonces necesitaríamos unos 2 o 3 cuatrimestres para llevarlo a cabo, pero sí hacer el proceso de ingeniería, ¿sí? Y algo que se van a encontrar repetitivamente en la asignatura es que van a tener que resolver situaciones nuevas, situaciones para las cuales están preparados, pero tienen que descubrir una parte del camino por ustedes mismos, ¿sí? Y esto es algo típico en ingeniería. Ustedes no le van a venir a preguntar, especialmente en nuestra área, cómo se hace algo que ya todo el mundo sabe. Cada 2 por 3 le van a venir a preguntar cosas que nadie sabe, ¿sí? Y que ustedes van a tener que elaborar esas soluciones. ¿Cómo está compuesta la asignatura? La asignatura está compuesta por 3 módulos, por 3 partes. En la primera parte, que es el módulo 1, vamos a estar viendo lo que llamamos la arquitectura de una computadora, cómo funciona un microprocesador por dentro. Yo les había dicho, está formado por ALU, sistema de control, registros. Bueno, vamos a abrir la pastilla de silicio y vamos a ver qué hay adentro. Y vamos a ver cómo se programa eso en su lenguaje nativo, ¿sí? Que es el lenguaje ensamblador. En particular, como les decía, como tenemos que aprender un lenguaje ensamblador en particular, vamos a aprender el lenguaje ensamblador del Cortex M4, ¿sí? Pero los lenguajes ensamblador en general tienen todos, se parecen bastante. Ahí vamos a tener al final del módulo 1 vamos a tener el primer parcial y el segundo módulo se va a tratar de hardware, ¿sí? En el primero vamos a ver lo que es la organización y software, en el segundo vamos a ver hardware. Vamos a ver qué dispositivos tiene un LPC 4337 integrado dentro de la pastilla, vamos a ver lo que son las mapas de memoria y los dispositivos internos, o sea, cómo nos comunicamos con esos dispositivos. Vamos a estudiar en detalle qué son las interrupciones y los sistemas de acceso directo a memoria, ¿sí? Para qué sirven y cómo se usan. Y vamos a estudiar 2 dispositivos de entradas-salidas, los puertos de entradas-salidas digitales y los sistemas de temporización, que son los más usados en cualquier proyecto de sistema embebido. Con eso vamos a llegar al segundo parcial, aunque el segundo parcial va a venir al final de la asignatura, ¿sí? Con eso vamos a completar los contenidos del segundo parcial y ustedes van a empezar a diseñar, o en realidad van a terminar, porque ustedes van a empezar a partir de dentro de una semana, o deberían empezar dentro de una semana o 2, a diseñar un proyecto integrador, ¿sí?
Ustedes van a elegir un tema, van a desarrollarlo y van a proponer una solución a nivel diagramas de bloque del hardware que les hace falta, lo que les decía, sensores, actuadores, cómo funcionaría esto para resolver el problema que ustedes propusieron, y lo mismo a nivel de software, un diagrama general de cómo debería estar planteado el software, de cómo se debería dividir en módulos y qué responsabilidades tendría cada uno de los bloques. Más algún pedacito chiquitito de software ya en bajo nivel, a nivel no ensamblador, pero muy, muy cercano, ¿sí? Van a tener que hacer una presentación de unos 15 o 20 minutos, donde van a tener que defender su diseño de los profesores de la asignatura que les van a hacer preguntas, y van a tener que presentar un informe final de unas 3-4 páginas explicando todo el desarrollo, lo que sería la memoria descriptiva del proyecto. Y después de esa presentación, recién va a llegar el segundo examen parcial, ¿sí? Esto es más o menos lo que yo les acabo de decir. Ustedes van a tener que diseñar un sistema real. Para eso nosotros en el tema 2, después de que hayamos visto la introducción a lo que es una computadora por dentro, ¿sí? Vamos a plantearles cómo se hace el proceso de desarrollo de un sistema embebido, y a partir de ese momento ustedes van a tener que armar grupos de trabajo y van a tener que proponer su tema y empezar a trabajar en su tema. A lo largo de la asignatura nosotros les vamos a ir dando las herramientas para que ustedes avancen en ese desarrollo. La idea es que al finalizar cada práctico, cada laboratorio de la asignatura, ustedes vuelvan a su proyecto y lo vayan completando, vayan viendo de esa idea inicial que tenían difusa, cómo van aclarando, cómo van pudiendo resolver cada una de las partes. Y al final, una vez que hayamos completado todo el contenido teórico de la asignatura, ustedes van a tener una semana, un poquito menos, para completar el desarrollo, ¿sí? Y a partir de ahí van a tener una semana más para presentarlos en seminarios de unos 20 minutos, una cosa así, ¿sí? Lo que se va a calificar va a ser el proceso de trabajo en grupo. Ustedes van a tener asignado un profesor tutor, que va a ser quien los va a ayudar en el desarrollo del proyecto, y va a evaluar cómo trabajan a nivel grupo de desarrollo, y después, bueno, se va a evaluar también el resultado del proyecto que ustedes presentan y de la exposición. Todo eso lo vamos a aclarar adecuadamente cuando lleguemos al tema 2, que es en el tema en el que van a tener que empezar a trabajar. Clases teóricas. Las clases teóricas mantienen su horario habitual, lunes, miércoles y viernes de 8 a 10, pero hay días en los que los miércoles de 8 a 10 hay clases prácticas, y hay veces que necesitamos mantener la clase teórica, por lo tanto tomamos algunos miércoles de 10 a 12 clase teórica, ¿sí? A continuación de clase práctica. No siempre, hay miércoles que hay clase teórica de 8 a 10, hay miércoles que hay clases prácticas de 8 a 10, y hay miércoles que hay las dos cosas, ¿sí? Depende cómo tenemos que avanzar según el cronograma. Ahí está mi correo, si necesitan contactarme. De todas formas, en un par de diapositivas más les vamos a contar cómo es la idea de la comunicación. En las clases teóricas eventualmente vamos a tomar algún quiz. Un quiz es una ronda de 3 o 4 preguntas que ustedes tienen que contestar y entregar, que sirve para obligarlos a leer o repasar lo que hablamos en la clase anterior y que no estén tan perdidos, ¿sí? Creemos que en esta asignatura es importante asistir a las clases. Lamentablemente nosotros hasta el día de hoy no hemos encontrado un libro que comparta el enfoque que le damos a la asignatura, razón por la cual yo no les puedo recomendar un libro de cabecera, y las diapositivas son notas para el dictado, son
la ayuda a memoria para que yo no me olvide de ningún tema y como para que ustedes tengan un refresco. Pero lo ideal es que ustedes asistan a las clases, tomen sus notas y armen sus apuntes porque si no, no van a tener dónde estudiar. Nosotros estamos considerando la posibilidad de dar clases teóricas presenciales, para lo cual le vamos a pedir que llenen una encuesta. Ahora, al final de teoría, les va a llegar un link por Classroom para completar una encuesta, en donde hay dos preguntas, una respecto a clases teóricas presenciales y otra respecto a clases de consultas presenciales. Yo sobre eso quiero hacer una aclaración. Yo les voy a pedir que respondan con la más absoluta sinceridad. Dar una clase presencial, mixta, es decir, dar una clase presencial y transmitirla en vivo por Meet, no es lo mismo que dar una clase por Meet desde un escritorio como estoy en este momento, y no es lo mismo que dar una clase presencial, grabarla y después subirla a YouTube, ¿sí? En general, cada una de las modalidades va a tener ventajas y desventajas. Si nosotros estamos en Meet, yo en este momento estoy con 3 pantallas. Entonces puedo ver cuando ustedes me escriben en el chat inmediatamente. Si ustedes prendieran las cámaras, podría verle la cara y saber si están perdidos o no, si se me están durmiendo, cosa que en general no hacen. Tengo una organización que me permite ir a un ritmo y que les permite a ustedes interactuar de una forma. Si yo a esta clase la doy en un pizarrón con un proyector para X personas que van a estar presentes viendo la clase, y además la tengo que retransmitir por Meet, para ustedes hacer preguntas por Meet no va a ser tan fácil. Se puede, obviamente, vamos a tratar de mantener la pantalla, pero es como que hay una complejidad de ustedes para participar si están en modalidad virtual. Si estamos todos virtuales, yo estoy más atento, o sea, estoy igual de atento a todos. Si estoy con algunos presenciales y con otros virtuales, inevitablemente, por mucho esfuerzo que haga, voy a estar más atento a los presenciales que a los virtuales, ¿sí? Pero, de nuevo, si son solo 3 los que van a estar presenciales y el resto va a estar virtual, tampoco sería bueno decir, bueno, grabo la clase y subo la clase grabada, que ya lo hicimos antes de la pandemia, porque entonces los que están virtuales no tienen posibilidad de preguntar. Entonces, les voy a pedir que, por favor, revean bien qué quieren contestar en esas preguntas y contesten lo que realmente ustedes quieren hacer, ¿sí? Si realmente no tienen ganas de tener clases presenciales y no van a ir a las clases presenciales aunque estén, no pongan la opción de presencial, ¿sí? Si van a ir algunas sí y algunas no, pongan la modalidad mixta. Y si su intención sería ir a la mayoría de las clases presenciales, entonces pongan la opción de las clases presenciales y grabar y subir después a YouTube. Después evaluaremos, nosotros tomaremos la decisión en base a la cantidad de respuestas, pero necesito una respuesta sincera de ustedes. Yo particularmente, después de haber dictado esta asignatura un año en modalidad virtual, más 2 años de arquitectura de computadoras en modalidad virtual, y varias varias asignaturas de posgrado en modalidad virtual, creo que ustedes todavía, por ahí me equivoco porque ustedes ya llevan su segundo año en virtual, pero creo que ustedes no están preparados para esta asignatura en modalidad virtual. Se confían de cosas como la veo después a la clase grabada, pregunto después y la reveo, total la puedo volver a ver, y les juego en contra. Es una asignatura compleja, es una asignatura donde ustedes deben preguntar y donde yo tengo que graduar lo que voy diciendo en función de lo que ustedes van entendiendo. Como ninguno prende la cámara, yo no veo qué es lo que ustedes van haciendo. Cuando yo los tengo presenciales, les veo si se me están durmiendo. Es más fácil que ustedes me paren y hagan preguntas, presencial que a distancia. Entonces, mi recomendación sería que no se confíen. Está muy bueno esto de levantarse 7:30 para tener clase a las 8, pero la realidad es que les termina jugando en contra. Nosotros el año pasado tuvimos una cantidad de tasa de desaprobados alta, más alta de la histórica, ¿sí?
Y en arquitectura el año pasado, no, en arquitectura el año pasado nos fue muy bien, pero eso es un grupo que ya había estado con nosotros en Sistemas con Micro, y este año no nos fue tan bien, ¿sí? Este año ya no se hacían consultas, ya había pocos chicos en las clases virtuales en Meet, ¿sí? Entonces, mi recomendación sería que consideren seriamente las clases presenciales. No son lo mismo, pero respondan sinceramente. O sea, si realmente después no van a ir por la razón que sea, pongan que prefieren la clase virtual, ¿sí? Con las clases de práctica, las clases de consulta, aplica exactamente el mismo criterio. Las clases de consulta, si son mixtas, van a ser una clase virtual y una clase presencial. Es imposible atender consultas presenciales y virtuales al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, realmente piensen qué quieren hacer y contesten con sinceridad. Sí les adelanto que va a haber 3 o 4 clases que van a ser obligatoriamente presenciales. Y van a ser presenciales porque nosotros les tenemos que entregar el hardware que ustedes necesitan para hacer los laboratorios, ¿sí? Esas clases sí o sí van a ser presenciales. Yo no les puedo asegurar todavía cómo vamos a hacer exactamente, en función de cuántos somos, en función de cuántas aulas. Es probable que dictemos la misma clase, 3 profesores en 3 aulas diferentes para poder llegar a los cupos, ¿sí? Ustedes son 35 y en un aula del tercer piso, hoy por hoy no podemos acomodar más de 15 personas, o sea que necesitaríamos 3 aulas para que estén todos juntos. Veremos si lo desdoblamos en un par de turnos de horario o lo desdoblamos en comisiones, digamos, pero las explicaciones de lo que ustedes deben de hacer en los laboratorios, la entrega de las placas y el primer contacto sí o sí van a ser presenciales. No así la evaluación. La evaluación de los laboratorios se van a poder hacer a distancia. Ustedes van a tener su placa, van a tener que, nosotros les vamos a dar un programa para que hagan, y ese programa lo van a tener que hacer andar en la placa y mandármelo dentro de un plazo de 2 horas, ¿sí? Razón por la cual eso lo pueden hacer desde la casa. Sobre la encuesta que le vamos a dar, voy a hacer otra aclaración más. Para ustedes poder trabajar con estas placas, lo más simple y razonable es ejecutar una máquina virtual. Nosotros le vamos a dar una máquina virtual basada en VirtualBox. Les estamos preguntando en la encuesta las características de las máquinas que ustedes tienen y si es que tienen o no tienen máquinas. Si no tienen máquinas, están en un serio problema, porque van a tener que eventualmente armar grupo con alguien más y desarrollar los laboratorios sobre una máquina, sí o sí. El tema es que cuando ustedes quieran rendir, mantener abierta una sesión de Meet al mismo tiempo que tienen abierta la máquina virtual es algo que consume bastante memoria RAM. Es decir, si ustedes tratan de rendir con Meet y la máquina virtual abierta al mismo tiempo y tienen menos de 8 GB de RAM, van a estar en problemas. Bueno, nosotros estamos preguntando esto porque estamos considerando la posibilidad de quien tenga alguna limitación de máquina pueda usar las computadoras de la facultad para rendir, ¿sí? Habilitar el laboratorio de programación, que es donde habitualmente tomábamos las evaluaciones antes de todo esto, y que la persona que no le tenga confianza en su máquina o que sienta que su máquina puede quedarse corta, pueda ir a la facultad y rendir en la facultad, en el mismo día y horario que rinden el resto en su casa, pero usando una máquina de laboratorio donde no va a tener que levantar Meet, porque vamos a estar juntos, y donde sabemos que las características dan, y donde además no hace falta levantar una máquina virtual porque esas máquinas tienen Linux nativo. Así que les dejo como inquietud que vayan pensando cómo van a encarar el tema de los laboratorios y de que evalúen realmente, que hagan alguna prueba cuando tengan la máquina virtual y cuando más o menos entiendan cómo funcionan las herramientas, de si tienen la capacidad de rendir o si se conectan al Meet con el celular. O sea, hay alternativas, ¿sí?
pero vayan viendo cómo van a hacer para manejar esa alternativa, porque la realidad es que eventualmente las máquinas les pueden quedar chicas, ¿sí? Así que tengan cuidado con ese tema. Las clases prácticas, yo ya les había comentado, son los miércoles de 8 a 10. En los miércoles de 8 a 10 son las clases que eventualmente van a ser obligatorias, ¿sí? Es decir, si ustedes tienen que estar obligatoriamente disponibles en algún horario, va a ser un miércoles de 8 a 10. ¿Sí? Las evaluaciones de los prácticos van a ser los miércoles de 8 a 10 y las evaluaciones de los laboratorios van a ser los miércoles de 8 a 10 y los parciales van a ser los miércoles de 8 a 10. ¿Sí? Las clases prácticas van a estar a cargo del ingeniero Matías Giori. Los que llegaron temprano lo vieron con la cámara prendida. Matías, saludá. Ya no está Matías, se aburrió y se fue. Yo lo vi conectado. Sí, debe estar distraído. Luis Tesc, que es quien acaba de hablar, es el otro profesor que va a estar a cargo de las clases prácticas, y a ellos dos los acompaña Julio Sánchez López, más conocido como Fox, un estudiante ya graduado, que es nuestro ayudante estudiantil. Junto a ellos se suma al equipo Erika, que la conocen porque es la que escribió en Classroom y hizo todas las publicaciones en Discord. Buenas. Es nuestra community manager de la asignatura y es la responsable de las prácticas en arquitectura de computadora. Así que en esta asignatura hace más trabajo de backend. Y se suma también Nicolás Mayorel Padilla, que es el responsable de la teoría de arquitectura de computadoras, pero que participa también en el desarrollo del contenido, pero a nivel interno, ¿sí? Nicolás es quien nos revisa los prácticos, las evaluaciones y todo ese tipo de cosas. Y también suele sumarse otro ayudante estudiantil de arquitectura de computadoras, que es Martín Fernández, que tampoco debería de estar, o sea, él está asignado a arquitectura, pero en general armamos un grupo y trabajamos en todo. Nosotros vamos a proporcionar consultas de clases prácticas 6 horas por semana, cada uno de los 3 responsables de la parte práctica, Matías, Luis y Fox, van a dar 2 horas de consulta. Los horarios están publicados en la página de la asignatura. En principio son los lunes, miércoles y viernes de 15 a 17. ¿O estoy diciendo macana? ¿Te acordás, Luis, el horario? Yo creo que voy los viernes de 15 a 17, si no me equivoco, y me parece que el lunes estaba Matías y miércoles Fox, o al revés. Pero sí, sí, así es. Pero el horario creo que es ese, o sea, es 15 a 17 los 3 días. Lunes, miércoles y viernes de 15 a 17. Sí, así es. Igual en la página está el detalle de, bueno, Matías, ahí lo tienen. Sí, ¿no se me escucha? Sí, te escuché. Sí, tenés razón. Lunes, miércoles y viernes de 3 a 5. Perfecto. En una primera instancia van a ser por un canal de voz que hay en Discord, y eventualmente después si se consulta, si se coordina dar alguna clase de consulta presencial, bueno, acordaremos lugar y eventualmente se reformulará el horario. La facultad se está cerrando a las 4 de la tarde, así que no se podrá mantener el horario de 3 a 5 presencial. Por lo menos por ahora. Respecto a las clases prácticas de nuestras asignaturas, si hablaron con alguien que ya la cursó, sabrán que son notoriamente diferentes a las clases prácticas que vienen teniendo en general en las asignaturas. Por ahí más de uno le han dicho que las clases son justo al revés de lo que son las clases prácticas normales. Nosotros, al terminar un tema teórico, les vamos a dar un conjunto de problemas que entendemos que con solamente aplicar lo que vieron en teoría se pueden resolver. ¿Sí? Es decir, que entendemos que si ustedes llevaron la teoría al día y realmente entendieron todo lo que estuvimos viendo en teoría, incluso en la teoría muchas veces se resuelven problemas,
similares a los que se van a tomar, a los que se están en el práctico, ustedes deberían de poder resolverlos solos. Entonces, nosotros publicamos ese conjunto de problemas y les publicamos, además, una guía que tiene un par de problemas resueltos con todo detalle y todas las explicaciones de cómo se resuelve, más las soluciones numéricas de los problemas, de todos los problemas propuestos. Todos los que tienen soluciones numéricas y tienen que escribir un código, es medio difícil escribir una solución numérica. Y nosotros les publicamos eso, ni bien se termina el tema teórico. Ustedes tienen una semana para resolver esos ejercicios. Esos ejercicios no se presentan, solamente son para que ustedes terminen de entender el tema. Y al transcurrir de la semana, ustedes van a tener una evaluación con 2 o 3 problemas de más o menos la misma complejidad que lo que acaban de rendir. La idea es que si ustedes hicieron el práctico a conciencia y lo entendieron, la evaluación del práctico debería ser un trámite. No lo es, pero debería ser un trámite. Y a continuación de eso, a continuación de que realmente nos aseguramos que ustedes entienden los problemas simples, entonces el docente, en la segunda hora de la clase práctica, desarrolla un problema de parcial. Los problemas de parcial de sistemas con microprocesadores y de arquitectura de computadoras y de nuestras asignaturas en particular son problemas más complejos que los que vieron en el práctico. Son problemas donde ustedes normalmente necesitan una cuota de creatividad y mezclar más de un tema, ¿sí? Entonces, son problemas que ahí sí necesitan un empujón, pero no les podemos dar ese empujón si no entendieron ni lo básico, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros en teoría le damos lo básico, ustedes con eso, con ese contenido básico que dimos en teoría, desarrollan los problemas básicos, nos demuestran que los hicieron rindiéndolos, porque no hay otra forma, y después, entonces, la clase práctica se centra en problemas más complejos, problemas que requieren una vuelta de tuerca sobre lo que vienen viendo. ¿Sí? Respecto a los proyectos integradores, yo ya hablé bastante. Van a tener un tutor para cada grupo. El grupo va a elegir el tema, así que pueden empezar a pensar porque van a tener que definir el tema en unos 20 días. Los trabajos lo van a exponer en seminarios. La asistencia a los seminarios es obligatoria. Yo les había dicho recién que los horarios en los que ustedes van a estar obligados a asistir van a ser siempre los miércoles de 8 a 10, excepto en el momento de los seminarios. Cuando sean los seminarios, van a tener que estar en todos los seminarios. Y la evaluación va a ser integral. Se va a evaluar el contenido, la presentación y el proceso de trabajo en grupo. Respecto a las clases prácticas, se me pasó comentar un detalle, ¿sí? Yo les había dicho que uno de los objetivos que buscamos en la asignatura es que ustedes tomen ritmo de estudio y que en esta asignatura no se pueden dormir. Tanto no se pueden dormir que ya tienen un práctico publicado, ¿sí? Desde anoche ya está publicado el práctico 1. El práctico 1 ustedes lo tienen que rendir el miércoles que viene, si no me equivoco, o sea, tienen 8 días para completar el práctico 1. El práctico 1 es un repaso de los temas de diseño lógico, de programación y de estructura de datos que nos hacen falta que ustedes conozcan tan bien como su nombre y apellido, ¿sí? Ustedes tienen que conocer todos los bloques lógicos que vieron en diseño lógico, registros de desplazamiento, multiplexores, decodificadores, como el ABC. Tienen que conocer estructuras de pila, tienen que conocer programación en lenguaje C, ¿sí? Entonces, tienen 8 días para sentarse a repasar, para hacer todos los ejercicios que están propuestos en el práctico, y en 8 días tienen la primera evaluación, ¿sí? Así que no se duerman. Y así va a ser hasta diciembre, por si eso es lo que están pensando. Respecto a las consultas, nosotros no les damos las soluciones propuestas a los problemas por una razón.
con el tiempo de dictar esta asignatura y con el tiempo de dictar clase, nos hemos dado cuenta, especialmente los dos más viejos dictando clases, ¿no? En edad, que somos Nicolás y yo, que no es lo mismo que alguien les explique cómo se resuelve un problema y ustedes lo entiendan, a que ustedes puedan resolver ese problema solo. ¿Sí? Cuando las cosas las hace otro siempre parecen fáciles. Entonces, si yo les explico cómo se resuelve el problema, ustedes lo ven, entienden el planteo del problema y dicen, no, listo, ya está, ya entendí cómo se resuelve el problema, ya lo sé al tema. Mentira. Falta el trabajo de que ustedes puedan elaborar esa solución. Y ese trabajo solo lo pueden hacer ustedes. Nosotros lo único que podemos hacer es tratar de mostrarles el camino, ¿sí? Pero el camino lo tienen que hacer ustedes. Esto es como aprender a caminar. Tienen que decidir pararse, tienen que decidir dar los pasos y seguramente se tienen que caer. Pero nadie lo puede hacer por ustedes. Entonces, si ustedes ya saben cómo se resuelve, no aprendieron. En resumen, si yo les digo cómo se resuelve el problema, les estoy haciendo un daño, porque les estoy quitando la posibilidad de aprender esa gimnasia de resolver el problema, que es lo que necesitan para aprobar la asignatura en última instancia y para su vida profesional en ultimísima instancia. Entonces, estudien en grupo, es muy bueno, pero asegúrense de que en el grupo no sea siempre el mismo el que resuelve los problemas y todo el resto lo escucha, porque los que resuelven los problemas son los que aprendieron y los que los escuchan no están aprendiendo. ¿Sí? Si van a trabajar en grupo, todos deberían de resolver los problemas y explicárselos a los otros en algún momento del práctico. ¿Sí? Yo suelo decir, cuando doy consulta, que los problemas de los prácticos se queman, ya no sirven cuando ya les contamos cómo se resuelve. Cuando yo les digo, no, lo que tenés que hacer es esto y esto, ya ese problema no sirve para el aprendizaje, porque eso es lo que ustedes tienen que aprender a hacer solos. Razón por la cual en las consultas en general vamos a tratar de no decirles cómo se hace. Lo que vamos a tratar es de que ustedes traigan un planteo, aunque esté equivocado, y corregirlo. Pero si alguien viene y me dice, ¿cómo se hace? No les vamos a tratar de no responderlo. En general a veces terminamos compadeciéndonos y respondiéndonos igual. Pero quiero que entiendan que cuando nosotros les decimos cómo se hace, ustedes no aprendieron a resolver el problema. Y aprender a resolver los problemas es uno de los requerimientos inevitables para aprobar la asignatura. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es ir y buscar en teoría el paralelismo con el problema, porque en las diapositivas de teoría y en la clase de teoría está el cómo se resuelve. Siempre en la clase de teoría está cómo se resuelve el problema. Si eventualmente no lo ven, podemos ayudarlo, pero eso no puede ser, no debería ser una constante. ¿Sí? Después hay un par de observaciones respecto a los temas de consulta que hoy por hoy son medios complejos, pero en principio siempre iban a ser dentro de la facultad, hoy son virtuales, pero cuando volvamos a la facultad serán siempre dentro de la facultad y en horarios previamente anticipados a disposición de todos. ¿Cómo se aprueba? Bien. Acá tenemos dos noticias, una buena y una mala. La buena noticia es que esta asignatura no tiene ficha. Ustedes terminan y están aprobados, esa es la buena, o desaprobados y la tienen que volver a cursar el año que viene, esa es la mala. La evaluación es distribuida, es decir, cada cosa que ustedes rinden contribuye con su nota final, pero no todo contribuye con la misma intensidad. ¿Sí? Lo más crítico de la asignatura son los exámenes parciales, y en particular el segundo parcial. ¿Sí? El segundo parcial es un parcial que es integrador, o sea, en el segundo parcial necesitan las cosas que vieron en el primer parcial. No resulta razonable que ustedes en el primer parcial sepan programar en Assembler y en el segundo se hayan olvidado. ¿Sí? Y en el segundo, para interactuar con el hardware, van a tener que programar en Assembler. Entonces, el segundo parcial inevitablemente integra los temas del primer parcial. Entonces, aprobar el segundo parcial es
prácticamente un requisito. En realidad no lo es, pero prácticamente es un requisito. Ustedes van a tener que tener un promedio de 40 o de 4 entre los dos parciales, pero el segundo parcial tiene el 60% del peso. ¿Sí? O sea, los dos no se promedian con el mismo peso, no son 50 y 50, sino que son 60 y 40. Eso es un requisito para aprobar la asignatura. Ustedes deben tener promedio de parciales de 4. Y además, deben de tener el promedio de todas las evaluaciones, como está explicado ahí, también superior a 4. Pero en general, el problema no es el promedio de la evaluación distribuida. El problema es el promedio de los parciales. ¿Sí? Su nota final va a estar formada por un 50% del promedio de los prácticos, un 22% del promedio de, un 50% de los parciales, un 22% de los prácticos y laboratorios, de estas evaluaciones que van a rendir casi todas las semanas, de un 22% de la calificación que obtengan en el trabajo final integrador que tienen que hacer, y de un 6% que saldrá del trabajo en clases y quizzes que nosotros podemos sumar en función de su participación y demás. ¿Sí? Ese 6% es simplemente redondear para arriba o redondear para abajo. Puede llegar a ser un salvavidas de alguien que esté en 38, pero no tiene mucha importancia. El objetivo de ustedes debe ser, bueno, primero, aprender, y segundo, los parciales, ¿sí? Realmente la barrera compleja son los parciales, y en particular el segundo. Les decíamos entonces, la evaluación es distribuida, es decir, la calificación va a depender de todo lo que hagan en la asignatura. Los prácticos tienen peso, pero no pasa nada si desaprueban un práctico. Sí tienen que llegar con un promedio de prácticos de 4 al final, pero suele ser, no suele ser un problema eso. No hay examen final. El examen parcial, el segundo parcial se acerca, pero no es un examen final. Y no hay regularidad. La asignatura termina aprobada. Las notas se publican en la página web. Normalmente, o sea, se publican en menos de 10 días. Normalmente se publican en un día o 2. Ustedes van a ver o van a sacar algunas cuentas y van a decir, esta materia está pasada de la cantidad de horas que debería ser. En realidad, en la página web hay un lugar donde ustedes van a llevar un contador de las horas, y en el cronograma que vamos a publicar también van a tener los contadores de horas, y van a ver que el dictado no llega a las 96 horas que deberíamos dar. O sea, estamos un par de horas abajo, pero un par nada más, estamos en 94 en general. Lo que pasa es que tenemos muchos feriados y muchos días en los que no hay actividad y que tenemos que recuperarla, ¿sí? Durante los parciales, la semana de parciales no se dicta clase, ¿no? Eso hay que recuperarlo. El día del estudiante no se dicta clase, hay que recuperarlo. El 24 de septiembre se dicta clase, hay que recuperarlo. Hay mesas, y bueno, todo eso hay que recuperarlo. Entonces todo eso hace que terminemos con una carga de entre 6 y 8 horas semanales, cuando si estuvieran mejor distribuidas, con 5 horas semanales andaríamos perfecto. ¿Sí? Pero la realidad es que las horas que les damos son las que corresponden. Toda esa información la van a encontrar en la página de la cátedra. ¿Qué correlativas necesitan ustedes para inscribirse? Necesitan tener diseño lógico regular para inscribirse. Necesitan tener estructura de datos 1, estructura de datos regular, y electrónica 1 aprobado. ¿Sí? Y como les decía, en particular con estructura de datos y diseño lógico, tienen una prueba de prerequisitos la semana que viene. En esa prueba de prerequisitos van a encontrar temas también de programación 1, que es lo otro que nos hace falta. Es la primera evaluación y es la primera nota de esa colección de notas que van a tener a lo largo de la asignatura, y el objetivo es que se sienten a repasar punteros, funciones, nomenclatura de C, sintaxis, diseño, contadores, multiplexores, decodificadores, desmultiplexores, ¿sí? Todos esos bloques, todas esas cosas que ustedes vieron cómo funcionan. Máquinas de todo finito.
De diseño lógico necesitamos absolutamente todo. Todo, desde el sistema de numeración hasta lo último que hayan visto. Todo lo necesitamos. De programación 1 también, salvo archivos. Y de estructura de datos lo que más nos hace falta es pila. Bien. Por si no no están convencidos todavía, este curso es muy diferente a los que vienen tomando. Es el primer curso, creo, hace poco. Sí, pero eso solo aplicaría a Electrónica 1 en nuestro caso, porque los otros ya son requisitos de regular. Y la verdad que Electrónica 1 no me preocupa demasiado. En algún momento vamos a tener que poner un transistor en corte y saturación. Nada más. No es un tema crítico, así que no te hagas problema, Tomás. Si tenés diseño, o sea, si lo que te falta es Electrónica 1, no es significativo. Y las otras te piden regular. La que sí o sí necesitan tener es diseño lógico. O sea, si no saben diseño lógico, no deberían tomar esta asignatura. Si por un tema administrativo lo saben y no la tienen, bueno, lo podemos llegar a charlar. Pero si realmente no saben diseño lógico, no pueden tomar esta asignatura. No van a entender nada. No, bueno, eso no sería un problema. Para nada, definitivamente. El ritmo, como les decía, es muy significativo. Nosotros siempre cumplimos el cronograma, es decir, damos el total del programa, no queda ningún tema sin dar, nunca. Son muchos temas, son temas complejos, son temas en los que es difícil para ustedes obtener bibliografía, ¿sí? Van a encontrar bibliografía que es o demasiado técnica, y les explica cómo hacer las cosas, pero no les explica por qué, y nosotros, le vuelvo a repetir, nuestro foco está en los conceptos y no en la parte técnica. La parte técnica es una cosa que tienen que estudiar, pero el foco está en los conceptos. Y si no, los libros de conceptos van a ser avanzados, van a ser libros de arquitecturas de computadora que son más de lo que ustedes necesitan, ¿sí? Traten de no perder clases. Si por alguna razón pierden una clase, traten de recuperarla. Van a disponer de los videos de la clase en cualquier modalidad en que los dictemos. Ustedes van a tener acceso a los videos. Traten de ver el video y de tratar de recuperar esa clase antes de la clase que sigue, porque si se le juntan dos clases de 2 horas para ver, ya es muy difícil que las puedan recuperar, ¿sí? Recomendación, ustedes están empezando hoy, deberían de empezar en principio tranquilos, no deberían tener nada para rendir y en general las asignaturas empiezan despacito. Aprovechen ese tiempo para repasar muy fuerte diseño lógico, para repasar muy fuerte programación 1, ¿sí? Eso los va a dejar mucho mejor parados para la asignatura. Y queremos que todos aprendan, aprueben, pero hay una serie de requisitos mínimos que ustedes deben de alcanzar. Y la asignatura solo se dicta una vez al año, razón por la cual, si no la aprueban, no van a poder tomar arquitectura de computadoras, no van a poder tomar sistemas operativos y algunas otras materias más que se les bloquean. Canales de comunicación. Tenemos el sitio web de la cátedra, que ya lo dijimos. Tenemos un servidor en Discord, creo que muchos de ustedes ya se registraron. Tenemos Google Classroom, tenemos YouTube y tenemos correo electrónico. ¿Cómo se usa todo esto? Bueno, en el sitio web van a tener los anuncios. Hay una cartelera donde pueden ir y ver los anuncios. Van a estar siempre disponibles los anuncios. Están el material de ayuda, están subidas las diapositivas, las posibles bibliografías, los enunciados de los prácticos, ¿sí? Nuestro lugar de publicación del material es el sitio web. También van a estar publicadas las notas y también tienen evaluaciones de los últimos 2 años. Sabemos que las evaluaciones están disponibles y que podemos conseguir evaluaciones más viejas. No les recomendamos irse mucho más atrás por varias razones. La primera es porque si se van más allá de 5 años, por ejemplo, el procesador que veíamos era distinto. Y si se van más allá de 3, el práctico 3 no existía, entonces cambian los números de práctico. Es una materia que no se mantiene idéntica por muchos años,
Entonces, y esas evaluaciones muy viejas no les sirven. Entonces, nosotros les proponemos las evaluaciones de los últimos 2 años. De todas formas, su foco debe ser hacer el práctico. Los prácticos están pensados para que ustedes los hagan en una secuencia, que se las van a explicar cuando hagan el práctico. Sí, tienen una serie de marcas los problemas, y los problemas tienen complejidad creciente. Es decir, empezamos por un problema fácil y vamos a problemas más difíciles. Los prácticos, los problemas de las evaluaciones suelen ser de los más difíciles del práctico. Entonces, no empiecen haciendo la evaluación del año pasado, y si hago la evaluación está todo bien, porque por ahí evaluamos un tema distinto. Empiecen haciendo el práctico. Su principal foco a resolver, si están cortos de tiempo, son los ejercicios que están marcados como recomendados en el práctico, ¿sí? Primero tienen que hacer todos los ejercicios que están recomendados en el práctico. Después tienen que hacer los que no dicen nada, después tienen que hacer los que dicen profundización, y ahí ya sí pueden hacer los de profundización o pueden hacer las evaluaciones en los años anteriores. Pero suelen empezar por las evaluaciones del año anterior pensando la evaluación de este año va a ser igual, entonces por ahí no van a llegar a ningún lado en esta asignatura, ¿sí? Y publicamos también las calificaciones. Y de ahí obtenemos nuestra lista de alumnos, así que ustedes deben de inscribirse en la página. Aunque calculo que ya están inscritos, si no, no hubieran obtenido el enlace de este mismo. El servidor de Discord es nuestra principal vía de comunicación informal. Se repiten también los anuncios, como para que ustedes puedan poner una notificación y no tengan que ir a visitar la página, sino que directamente les llegue el aviso al teléfono. Entonces, hay un canal de anuncios y novedades donde se publica exactamente lo mismo que los anuncios de Discord. No te llegó ningún mail. ¿Cómo obtuviste el link? O sea, ¿estás inscrito en Classroom o no te pasaron la invitación para Classroom, Mauricio? El link de la clase, perfecto. Pero no estás en Classroom entonces. ¿Cuándo se ha inscrito? Capaz que se ha inscrito anoche a última hora y yo no estoy pendiente de la página. De hecho, he escrito avisando que los que se inscriban a último momento y sepan de compañeros que se inscriben a último momento, avisen a los compañeros que me manden un mail porque la página no tiene notificación y por más de que me encantaría estar viendo todo el tiempo sobre eso, tengo otras cosas que hacer. Así que, por favor, los que no les haya llegado el mail me escriben para que completemos toda la cuestión. Los que estén inscritos en la página y no tengan acceso al Classroom, o le escriben a Erika, que ahora va a escribir su correo en el chat, o me escriben a mí, que están en las diapositivas, y les pasamos el acceso al Classroom, ¿sí? El error salía y ya está resuelto. El error salió el viernes, desde el viernes hasta el sábado a la mañana, sábado a la tarde, ¿sí? Y el sábado quedó resuelto el error cuando se trataban de loguear en la página. De todas formas, no hay ningún problema, avisen por correo cualquiera que no tenga acceso al canal de Discord y al Classroom, ¿sí? Bien. Bueno, hace una cosa, mándame una captura del error, Mauricio, podría ser un tema de caché, mándame una captura del error por correo y lo vemos. Pero lo primero que debes de probar es borrar el caché. Eso te estaba por decir, acabo de fijarme en la lista de inscriptos y él no está. Bien. O sea que él entró la inscripción. Sí. Perfecto. Bueno, pasanos los datos y ya lo resolvemos. Y si alguien más está en la misma situación, nos avisa también por correo a Erika o a mí, ¿sí? Pero se tienen que escribir porque si no, no van a poder ver las notas. Así de simple. Para poder ver las notas de las calificaciones de las evaluaciones, tienen que poder loguearse en la página. El resto de la información es pública, pero las calificaciones no. Decía de Discord, están replicados los anuncios y las novedades, o sea que pueden recibir las notificaciones directamente para no tener que ir a ver en la cartelera de novedades, se publican en los dos lugares. Hay una serie de temas para consultas de teoría y para consultas de los prácticos. Si se fijan, hay un tema para cada práctico, de forma tal de que no se mezclen
eventualmente hay momentos en los que se puede llegar a estar haciendo consultas de 2 prácticos al mismo tiempo, entonces para que queden más ordenadas. Y ustedes además pueden ver ahí las consultas del año pasado y las respuestas del año pasado. La idea de usar Discord es que, bueno, más allá de que es una aplicación que ustedes suelen tener instalada y que les permite estar más al tanto de lo que está pasando en la asignatura, que también alguien más pueda responder y no solo los profesores, y que pueda ser un poco más fluido. Entonces, la idea es que las consultas se van a resolver por Discord. Hay un canal de comunicación general. El año pasado teníamos el año pasado no tanto, vean, el mismo grupo del año pasado, pero este año en la arquitectura, que ya tenían un poco más de confianza, teníamos un publicador de memes en el canal general. Así que hay un canal para cada cosa. Traten de usar el canal adecuado para comunicación, pero cualquier tipo de comunicación es bienvenida. Eso incluye cualquier tipo de crítica o de observación que tengan. Nosotros no nos enojamos por las críticas, ¿sí? ¿Qué canales quedan? Queda Classroom. En Classroom nosotros solamente lo vamos a usar para tomar las evaluaciones. Las evaluaciones se van a hacer por Classroom. Erika les va a mandar en el transcurso de la semana una evaluación de ejemplo para que ustedes vean cómo es el proceso de evaluación. Nosotros vamos a publicar la evaluación el miércoles a las 8 menos 2 de la mañana y se va a cerrar, si la evaluación tiene previsto que dure 1 hora, se cerrará a las 9:05 de ese mismo día. Durante ese tiempo ustedes van a tener que armar la evaluación en un documento de Google Docs y enviarla dentro del periodo de tiempo prefijado. Pasado ese periodo de tiempo, ustedes lo pueden enviar, pero nosotros no la vamos a corregir. Lo otro que usamos de Classroom es el almanaque compartido. Ustedes en Classroom tienen acceso a un calendario, en el calendario tienen acceso a los eventos de Meet, más allá de que les hayan llegado o no por correo. Nosotros vamos a hacer un evento de Google Calendar para cada clase y se las vamos a estar enviando por correo. Y lo otro que va a estar publicado en Classroom va a ser el cronograma que nosotros tenemos para la asignatura, lo cual a ustedes les permitiría saber tentativamente, pero más o menos se cumple, cuándo van a ser las fechas claves de parciales y de evaluaciones, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver, pueden ya saber qué días van a tener los prácticos o los parciales. También tenemos un canal de YouTube en donde se suben las grabaciones de las clases teóricas y prácticas. Esto va a seguir ocurriendo aún cuando fuera en modalidad presencial únicamente. Nosotros ya subimos y grabamos las clases desde el año 2019 y en el canal no las van a encontrar a las del 2019, pero si alguien las quisiera ver me avisan. Están las del año pasado. En este canal las del 2019 están en otro canal. Y finalmente queda el correo electrónico. El correo electrónico lo reservamos para lo que son situaciones particulares, como la reciente de Mauricio. Les pedimos que traten de no usar el correo electrónico para consultas, porque eso implica que hay que responder varias veces la misma pregunta. En Discord, la ventaja que tenemos es que la respuesta queda pública, y entonces alguien que tenga la misma duda la encuentra fácilmente, o por ahí la vea la respuesta antes de que pregunte, ¿sí? Entonces, dejemos el correo electrónico para lo que son situaciones particulares, como el caso, por ejemplo, de Mauricio. Llegamos al final de esta primera presentación. Estos son los posibles libros que ustedes podrán usar. Estos son, en el caso del primero, Embedded System with Cortex M3, es un libro que tiene algo de teoría y mucho de práctica. The Definitive por ARM Cortex M3 es lo mismo. Esos dos libros son más bien libros de desarrollo basado en Cortex. No van a encontrar muchos conceptos, van a encontrar muchos cómo se hace. Y los últimos dos son manuales, ¿sí? Y bastante duros de leer. Solo tienen información técnica. Es decir, si ustedes quieren saber exactamente qué hace una instrucción del lenguaje ensamblador, ahí lo van a encontrar. Si ustedes quieren saber exactamente para qué sirve un registro de configuración, ahí lo van a encontrar. Si
Si ustedes quieren saber cómo se debería atender una interrupción, ahí no lo van a encontrar, ¿sí? Entonces, de nuevo, lo que son conceptos, buenas prácticas y cómo se resuelven, cuáles son los patrones de solución de los problemas, no los van a encontrar prácticamente en ninguno de los libros. En los dos primeros van a encontrar un poco más, en los dos segundos solo van a encontrar información técnica, ¿sí? Y en estos últimos dos también. El otro libro que les podría llegar a servir, pero en un poquito y para el primer tema únicamente, es Computer System Design and Architecture. Esto es un libro en realidad de arquitecturas de computadoras, pero para el primer tema, donde vamos a ver cómo funciona una computadora por dentro, sí les puede ayudar. ¿Sí? Bien, ¿dudas? ¿Están o se me durmieron todos? Profesor. Sí, Franco. Este año no usamos el simulador, probablemente no usemos el simulador, Franco. La idea es seguir usándolo, pero este año no creo que lo usemos. La idea probablemente el año que viene sea incorporarlo. Por ahí les mostramos cómo usarlo y alguno lo puede usar, pero sí o sí van a tener que usar las placas. O sea, cuando lleguemos a hardware no van a usar el simulador porque la mayoría no pudo con el simulador resolver bien los temas de hardware. ¿Sí? Para las clases obligatorias presenciales, yo ahora en un ratito voy a presentar, Brian, voy a presentar el cronograma, ¿sí? Ahí vos vas a tener marcadas cuáles son las clases de laboratorio, cuáles son las clases prácticas y cuáles son las clases teóricas. Los laboratorios y las clases prácticas, que son, están marcadas en violeta y en verde, son las clases obligatorias, ¿sí? Y las clases amarillas de los seminarios. Esas son obligatorias. Las clases de teoría no son obligatorias. Creo que Joaquín estaba por preguntar por el micrófono, yo creí que era... Sí, justo. Sí. Quería consultarle si más o menos puede dar un par de ejemplos de temas para el proyecto integrador, como para tener una idea más o menos. Sí, estoy pensando si tenemos publicado las de los años anteriores. No tenemos publicado, qué mal. Mira, hemos tenido cosas tan diversas como un sistema de control de cloro para una pileta de natación, sistemas para mantener los niveles de los tanques de agua, sistemas para controlar las plazas de un estacionamiento. A ver, te voy diciendo lo que me acuerdo. El año pasado tuvimos un juego de Simón Dice. ¿Qué más tuvimos el año pasado? Dispensador de café, una máquina de café. Tuvimos una máquina que hacía tragos. ¿Qué más? Yo les diría que piensen algo que a ustedes se les ocurra que podrían poner electrónica y lo planteen. Ustedes van a tener un tutor y el tutor los va a ayudar a elegir el tema, ¿sí? El tutor les va a decir si es demasiado complicado o si tiene una electrónica que está fuera de lo que nosotros vamos a apuntar. Por ejemplo, si necesitase mucho procesamiento de señales, como puede ser procesar imágenes, excede a lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, no sé, un sistema de estacionamiento automático de auto, no te van a dar los conocimientos. Pero un sistema que mida la distancia y te haga, el sistema que hace PIP para decirte qué tan cerca estás en la parte trasera de un auto, por ejemplo, sí podría llegar a ser, ¿sí? Entonces, en general, en base a la inquietud que ustedes trajeron, muchas veces se lo puede reformular al proyecto y hacerlo que tome la dimensión de lo que podemos hacer, ¿se entiende? Sí, perfecto. No sé si lo mencionaron, pero los grupos, ¿de cuántos miembros son? Todo eso lo vamos a pasar formalmente cuando empecemos el tema 2, que es cuando ustedes van a tener que realmente sentarse a pensar en esto. Los grupos idealmente son de 3. En general creo que bajo ningún concepto menos de 2, o sea, no se puede trabajar solo, eso es definitivo, y en general creo que tampoco nunca más de 4. En general creo que son grupos de 3 o 4, tenemos que ver, son muchos,
tenemos que hacer algo de números como para ver cuántos grupos obtenemos, porque después hay que ver todas las presentaciones de eso y hay que corregir y hay que designar tutores para todo eso. Entonces, bueno, por ahí pueden ser grupos de 4. Grupos de más de 4 no funcionan. Así que entre 3 y 4 van a andar los números. Buenísimo, gracias. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Ninguna? Bueno, hacemos 5 minutos de recreo hasta las 35. Voy a buscar un vaso de agua y arrancamos con el primer tema, ¿sí? Que sería cómo funciona una computadora por dentro. Sí, Franco. ¿Escucha? Sí. La diapo de presentación que está en la página no tenía los títulos de arriba, de la primera. Vos sabés que lo que yo te estoy mostrando acá lo acabo de bajar de la página, pero por alguna razón, cuando esa diapositiva las abren en Windows, no se ve. Ya lo voy a corregir y voy a sacar el degradé, sí. Ah, bien, gracias. No sabemos por qué cuando las abren con Windows, yo me acordé de ayer de ese problema, pero no me acordé que era cuando las veían con una computadora con Windows. El degradé está, pero el visualizador de PDF de Windows parece que no le gusta y no lo puede mostrar. Así que ya las voy a volver a generar con el texto en plano, como esta que está acá, y con eso se resuelve el problema. Sí, lo teníamos, lo tuve presente, pero no me acordé cómo era, la revisé a lo que yo estaba viendo y me confié de eso. Bien, gracias. Listo. Bueno, retomamos 5 minutos.
Bueno, estamos de nuevo. Ahí estoy viendo que Ernesto dice que si las abre con otro visualizador, de todas formas vamos a cambiar el título para evitar el problema. Bien. Cronograma, resumen del cronograma. El cronograma completo va a estar publicado en la página. Perdón, el cronograma completo va a estar publicado en Classroom. ¿Sí? La primera publicación que vamos a hacer en Classroom es el acceso al cronograma completo. Esto es simplemente cuando vamos a empezar cada tema y los dos parciales y los seminarios, ¿sí? Las fechas propuestas. Como para llevar un por dónde andamos. Completamos ya la presentación y vamos a arrancar con el tema 1. ¿Qué vamos a ver en el tema 1? En el tema 1 vamos a ver los componentes de una computadora, ¿sí? Lo que es el procesador, memoria, entradas, salidas, o dispositivos o periféricos, y los bases de comunicación que vinculan estos componentes. Vamos a ver por dentro del procesador, o sea, nos vamos a meter primero adentro de una computadora, después nos vamos a meter adentro del procesador, vamos a ver lo que es el camino de datos y el control del procesador, y vamos a empezar a ver cómo hace el procesador para ejecutar los programas. Entonces vamos a ver lo que es el ciclo de la instrucción, de una instrucción del lenguaje ensamblador, y cómo se ejecuta el programa, qué es realmente ejecutar una instrucción. Vamos a ver algunos conceptos de lo que son los dispositivos de entrada-salida, y vamos a ver algunos conceptos de software que por ahí ustedes conocen, pero ya más a la luz de cómo funciona, o de habiendo visto o habiendo entendido cómo funciona a grandes rasgos una computadora por adentro. ¿Sí? El tema 1 es, si se quiere, un pantallazo de lo que vamos a ver a lo largo de toda la asignatura. ¿Sí? Es como la introducción. Ya lo habíamos mencionado, me extendí bastante, creo, así que podemos pasar un poquito más rápido ahora, salvo que tengan para preguntar. ¿Qué son los sistemas de propósito general y qué son los sistemas embebidos? ¿Sí? Los sistemas de propósito general, el software cambia en función de las necesidades del usuario. El usuario puede instalar distintos o usar distintos tipos de software, pueden convivir distintos tipos de software al mismo tiempo, y sirve para resolver una variedad de problemas amplios. Las computadoras que ustedes conocen y que están usando van a tener distintos tipos de periféricos o de dispositivos de entrada-salida, como puede ser el teclado, los discos, la memoria, procesador, pantalla gráfica, mouse, ratón. ¿Sí? De estos periféricos, ¿cuáles son de entrada y cuáles son de salida? La entrada, mouse, teclado. Bien. Salida, monitor, parlantes. Bien. ¿Y el disco? Entrada y salida. Entrada, salida. Exactamente, las dos cosas. Las dos cosas. Y en realidad, hasta el teclado, o sea, lo normal es que sean las dos cosas. Es muy raro encontrar dispositivos que son solo entrada. De hecho, el teclado es entrada-salida. Las lucecitas del teclado son salidas. ¿Sí? Pero bueno, básicamente, yo lo clasificaría también como un dispositivo de entrada. Pero la realidad es que en general casi todos los dispositivos van a ser de entrada-salida, porque nosotros vamos a hablar con el dispositivo y el dispositivo nos va a contestar. ¿Sí? Entonces, en los sistemas de propósito general, casi todos los dispositivos en realidad son de entradas y salidas, aunque nosotros a nivel usuario el flujo lo veamos en una dirección. ¿Sí? De la placa gráfica nosotros vamos a leer información, entonces si bien conceptualmente lo pensamos como un dispositivo de salida en el que mandamos lo que queremos que se vea, la realidad es que también vamos a estar consultando en la placa gráfica su situación, su estado, si está o si no está, y casi todos los dispositivos van a hacer las dos cosas al mismo tiempo. A lo que estamos hablando es en bajo nivel, ¿no? A nivel hardware. A nivel flujo de información como un usuario, sí, bueno, la placa gráfica es solo salida. Bien, entonces,
Si hacemos un pequeño mapa de nuestra computadora va a estar formada por... yo debería de poder pintar acá, pero bueno. Va a estar formada por un sistema de control, ¿sí? Por un CPU, que es el que tienen aquí a la izquierda, en un círculo, que es lo que llamamos el procesador, ¿sí? Que es el que ejecuta el programa y procesa la información, transforma los datos de entrada en datos de salida. Van a tener la memoria, que es el almacenamiento primario, es el lugar donde se guardan los datos de entrada y de salida, y van a tener los periféricos, dispositivos de entrada, salida, o como quieran llamar, que son estos dispositivos de entrada y salida, que en general van a ser, todos los dispositivos van a ser de entrada y salida al mismo tiempo, van a tener una parte de entrada y una parte de salida, ¿sí? Estos son los tres componentes básicos de una computadora que ustedes los deben de haber visto, y seguramente no se acuerdan, en informática, ¿sí? El procesador es el que ejecuta las acciones, la memoria es la que almacena la información, y la entrada-salida son el teclado, el mouse, el disco, etc. Nosotros vamos a empezar a analizar cada uno de estos tres sistemas en detalle, y vamos a empezar por el que más nos interesa, que es el CPU. Bien. Responsabilidades, o sea, lo que acabamos de decir. ¿Qué rol juega cada actor? La memoria es almacenamiento primario, es un lugar donde guardamos, es un fichero. Lo que tenemos va a ser los datos y el programa, ¿sí? El procesador es quien va a ejecutar el programa. Un ejemplo de dato es el dato X guardado en la posición A y el dato Y guardado en la posición B. La memoria va a estar estructurada en direcciones o en posiciones, ¿sí? De vuelta, algo muy parecido a un fichero. Y un programa va a ser una secuencia de instrucciones. Por ejemplo, tomar el dato X de la posición A, sumarle el dato Y que está guardado en la posición B y almacenar el resultado en la posición C. ¿Sí? Ahora, normalmente cuando entramos al nivel de las computadoras, resulta que el programa, esta secuencia de instrucciones, está codificada como números binarios que si nosotros solo vemos el contenido de la memoria, es decir, solo agarramos el fichero y miramos, todo lo que vamos a encontrar en la memoria son números, ¿sí? Y entonces, el programa podría ser manipulado por otro programa como si fuera un dato. Y esto es exactamente lo que hace el sistema operativo cuando carga una aplicación. Cuando ustedes abren el Word en Windows, o cualquier otro programa dentro de Windows, para el sistema operativo, el programa que ustedes están por abrir es un dato, ¿sí? Y lo manipula como un dato hasta que llega el momento de decirle, bueno, pero como no sos cualquier dato, ahora te voy a convertir en programa, te voy a ceder el control, y esos datos que están los voy a empezar a entender como instrucciones, ¿sí? Y voy a empezar a hacer lo que digan esas instrucciones. Pero entonces, el programa que se guarda en un binario exactamente igual que los datos, resulta indistinguible, salvo por la organización que nosotros hagamos. O sea, salvo porque nosotros decimos, esto es programa y estos son datos. O sea, este número 3 es el número 3, o este número 3 es la forma de decirle al microcontrolador, al microprocesador, tenés que hacer una suma del dato A con el dato B. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Si no entienden, párenme, yo hablo rápido, pero la idea es que yo repita todo lo que haga falta para que ustedes me entiendan, ¿sí? Y yo estoy seguro que esto que acabo de decir, para muchos es nuevo. Entonces, si ven que se les escapa la idea, párenme con total tranquilidad y le repetiremos lo que haga falta. Bien, el CPU ya dijimos. Bien, repito la idea. La idea es que nosotros a la memoria la podemos ver como un fichero, es almacenamiento, es un lugar donde guardamos. La memoria tiene una serie de casilleros
en donde guardamos números, ¿sí? Cuando nosotros estamos pensando en datos, nos resulta natural pensar, bueno, si guardé el 13 porque es el número que quiero sumar, o sea, yo quiero sumar dos números, bueno, pongo en una dirección de memoria el primer número, pongo en otra dirección de memoria el segundo número, y después le digo sumar lo que está en la dirección A con lo que está en la dirección B y guardar en la dirección C. Que la memoria tenga el número 3 y el número 5 para generar la suma de 3 con 5 resulta claro. Pero cuando vamos a una computadora, el decirle, el programa que le dice, mira, lee el dato, el primer dato de la dirección A de memoria, o de la ubicación A, y después sumale el dato que está en la ubicación B y guardarlo en la ubicación C, esas instrucciones se codifican también, o sea, la computadora las ve como números. Son secuencias binarias, secuencias numéricas, que es lo que le dice. Por darte un ejemplo simple. Mirá, el 01 es leer un dato. El 02 es sumarlo y el 03 es guardar los resultados de la suma. ¿Sí? Como idea difusa, como idea general. Después vemos los detalles de cómo le digo, mirá, de dónde sacas el dato para guardar o de dónde pones el dato que querés almacenar. Pero lo que vamos a hacer es esas instrucciones las vamos a codificar en forma numérica. ¿Sí? El procesador va a entender un número para decir, bueno, vos querés leer un dato, tenés que ponerme la instrucción número 1. Esa es la que lee datos. Entonces, el programa lo vamos a ver en memoria como una secuencia numérica. Va a ser también un 1, 2, 3. 1 para leer, 2 para sumar y 3 para guardar. Y yo no voy a saber distinguir si el 1S es el número 1 que quiero sumar o si es la instrucción 1 que le dice lee un dato. Porque es el número 1. La distinción la va a hacer el procesador al leer esa dirección de memoria y decir, pues yo lo que quiero es una instrucción, así que si me viene un 1, lo que voy a hacer es leer un dato. Y si viene un 2, voy a sumarlo. A diferencia de, yo estoy buscando un dato, entonces eso que viene es lo que quiero sumar. Esto permite que un programa, en realidad, se pueda ver como un dato. Porque numéricamente lo que tengo guardado, o sea, lo que tengo guardado en memoria es exactamente lo mismo. Entonces, ese conjunto de datos podría ser un programa o podrían ser realmente valores numéricos que yo quiero sumar. Cuando el sistema operativo carga un programa de aplicación, durante el proceso de leerlo del disco y ponerlo en memoria, lo manipula como cualquier otro dato. Para el sistema operativo, abrir un archivo de texto o abrir el programa que maneja el archivo de texto es el mismo proceso, lee un dato. La diferencia es que en determinado momento nosotros le decimos al procesador, esta secuencia numérica es un programa, empezá a ejecutarla. Empezá a leer cada uno de los códigos numéricos y empezá a hacer lo que vos entendés que tenés que hacer con cada secuencia. ¿Se entiende mejor la idea, Brian? Bien. El procesador entonces lo que va a hacer es identificar esa instrucción a partir de un código numérico que está previamente definido. Para identificarla, o sea, primero va a leer ese código de la memoria, porque el programa está almacenado en la memoria. Entonces va a leer de la memoria el código de la instrucción que queremos ejecutar. Después la va a decodificar, es decir, la va a identificar. Va a decir, bueno, si lo que vino es un 1, lo que tengo que hacer es leer. Y para leer tengo que hacer esto, esto y esto, y va a determinar la secuencia de pasos que tiene que hacer para ejecutarla. Y después va a ejecutarla. Es decir, si la instrucción era que lea de memoria, va a ir a la dirección X, va a traer el dato y lo va a guardar normalmente en un registro, que es su memoria más inmediata, que es el lugar donde él va a estar usando para operar. Cuando yo cursé informática, y no me extrañaría que siga estando el ejemplo todavía vigente, el procesador se asemejaba, para poner esto en una situación cotidiana, el ejemplo era una persona que está trabajando en un escritorio, entonces tiene un libro o un par de libros arriba del escritorio, que son la memoria, y eventualmente ese libro también le puede estar dando la secuencia del trabajo que tiene que hacer y la información que le hace falta. Tiene un cuaderno de notas donde va haciendo las cuentas y va haciendo las anotaciones, ¿sí? Y esas anotaciones las va volcando en otro libro en blanco u otro blog en blanco, ¿sí?
Entonces, el procesador es, en definitiva, la persona, es el que lee qué es la operación que tiene que hacer, busca el dato en el libro, suele escribirlo en un registro que es su valor cercano, es como la libreta de anotación donde nosotros estamos bosquejando la solución, y una vez que está la solución completa, la volcamos de vuelta a memoria como un dato ya elaborado, que es ese bloque que vamos llenando con nuestros resultados, ¿sí? Es un paralelismo bastante acertado de lo que sucede a nivel división de responsabilidades, ¿no? Adentro de una computadora. Entonces, el procesador lo que va a hacer será leer datos de memoria, leer datos de un dispositivo de entrada-salida, mandar datos a memoria o un dispositivo de entrada-salida y hacer operaciones matemáticas, operaciones de suma, de resta, de multiplicación, entre esos datos que obtuvo. Eso es ejecutar un programa. Y eventualmente también lo que podrá hacer será tomar una decisión, es decir, de acuerdo a un resultado que obtuve, ¿sigo con esta secuencia o sigo con esta otra secuencia? ¿Sí? ¿Qué compone a un CPU? Bueno, a un CPU lo componen tres elementos, en realidad dos elementos principales. Lo compone lo que vamos a llamar el camino de datos, que es en el que vamos a poner más foco en esta asignatura, en esta primera tema particularmente. El camino de datos es un conjunto de registros, donde yo puedo guardar números. Cuando hablo de registros, estoy hablando de los registros que ustedes vieron en diseño lógico. Conjuntos de 8, 16 o 32 flip-flop tipo D, que tienen una señal de carga única, 8 datos de entrada y 8 datos de salida. Ustedes ponen 8 bits a las entradas, ¿sí? 8 valores lógicos, dan una señal de escritura y eso se mantiene memorizado en el registro. Esos son los registros de los que estamos hablando cuando hablamos del procesador, ¿sí? Es un dispositivo que debería ser familiar para ustedes. Y si no lo es, repásenlo porque nos vamos a aburrir de hablar de registros por los próximos 12 meses. 6 de esta materia y 6 de la que viene. Está compuesto por esos registros que ustedes conocen, más ALUs, también las conocen a las ALUs, ¿sí? Ustedes conocen ALUs que solo suman, pero saben que se puede hacer una ALU que sume, que reste, se puede hacer una ALU que multiplique, es más compleja, necesita muchísimos compuertas lógicas, pero se puede. Básicamente una ALU es una caja negra que tiene dos entradas de n bits y una salida de la misma cantidad de bits que las entradas en general, más unas señales de control que les van a decir a la salida yo quiero la suma de los dos números que están a la entrada o quiero la resta. Ustedes en diseño lógico vieron sumadores, no vieron ALUs, pero se deberían de poder estar dando una idea de cómo se construiría una ALU. De última, podrían poner un sumador más un restador más un multiplexor para elegir cuál de las dos salidas toman, ¿sí? A la larga, eso va a ser la ALU, va a ser un circuito lógico combinacional que va a tener definidas n salidas para 2n entradas y más unas entradas de control y que me van a decir, bueno, yo a estas entradas las veo como un número binario, a estas entradas las veo como otro número binario y a las salidas las quiero ver como la suma de los dos números binarios, ¿sí? O como la resta. El camino de datos va a ser la interconexión con cables de registros, ALU, algún multiplexor, algún buffer tri-state, ¿sí? De ese tipo de componentes. O sea, yo voy a tomar unos cuantos componentes de eso, ya vamos a construir un camino de datos y los voy a interconectar. Y eso va a ser mi camino de datos. Por ahí va a circular los datos que vienen de memoria, los datos que vienen de entrada-salida, van a volver de ahí a memoria, y ahí es donde yo los voy a procesar, ahí es donde los voy a sumar, los voy a restar, los voy a multiplicar, los voy a transformar. ¿Sí? Ahora, todas estas cosas que venimos mencionando, los registros, los multiplexores, la ALU, tienen señales de control. El registro tiene una señal para decirle que tiene que memorizar un nuevo dato, la ALU tiene una señal para decirle si tiene que sumar o tiene que restar, un multiplexor tiene una señal para decirle si tiene que tomar el dato A o el dato B y encaminar el dato. Entonces, todas esas señales de control van a ir a una máquina de estado finito.
Esa máquina de estados finitos va a decirle qué acción tiene que ejecutar cada uno de los componentes del camino de datos para llegar a sumar un dato que vino de memoria o para decirle que busque un dato en memoria. ¿Sí? Entonces, la inteligencia, por decirle así, la va a poner la unidad de control. En realidad, la unidad de control lo que va a aplicar va a ser una secuencia de señales de control para encaminar a los datos. ¿Sí? Una analogía que heredamos de nuestro antecesor, de nuestro mentor, que dictaba la asignatura que fue quien nos formó a nosotros, que era Daniel Cohen. Daniel venía de una familia de médicos, entonces una analogía que él siempre hacía es en el cuerpo humano el sistema nervioso y los músculos. Los músculos son los que hacen el trabajo, pero los sistemas nerviosos son lo que le dice al músculo, vos ahora te tienes que activar, y qué músculo se tiene que activar. ¿Sí? Entonces, las órdenes las da el sistema nervioso, el trabajo lo ejecutan los músculos. Acá va a pasar lo mismo. El procesamiento del dato y la circulación del dato se va a dar por el camino de control, por el camino de datos. Pero la unidad de control va a ser la que marque el flujo de la dirección de los datos. Entonces, el que le va a decir, lleva este dato por acá, pasalo por acá, procesalo de esta forma, almacenalo en este lugar. ¿Hasta aquí se entendió la idea? Sí. Sí, profe. Sí. Bien. ¿Y el resto? Los tengo dormidos, ya se fueron. ¿Sí entiendo? Sí. Bien, cortamos acá. Son las 10 menos 1 y es un buen momento para cortar. Repasen esto, o sea, fíjense que vimos nada más que 6 diapositivas del tema y sin embargo ya creo que para la mayoría de ustedes son intensas. Repásenlo, asegúrense de que se entendió lo que dije, de que no les queda alguna duda, cualquier duda que tengan, yo al inicio de la clase que viene los voy a machacar para que si tienen dudas las hagan, no tengan vergüenza de preguntar cualquier duda que les quede, porque con esta velocidad vamos a avanzar durante 2 horas, no durante 15 minutos o 20 minutos, que es lo que tuvimos de clase real hasta acá. Vamos a avanzar durante 2 horas el viernes. Entonces, vamos rápido. No dejen que las dudas chiquitas crezcan, porque se hacen una bola de nieve. Bueno, gente, nos vemos el viernes. No se olviden que tienen un práctico que preparar. Ya está la encuesta también para que la llenen. Y cualquier otra cosa que necesiten, nos pueden encontrar en Discord. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos.